Warhammer Hero este poder y magia 01-10. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 adelante, adelante. Acaben con estos insensatos pieles verdes. Mantengan sus armas firmes y defiendan a su señor. La vaina del capitán golpeó con fuerza la espalda de Easy, haciéndole tambalear. Instintivamente avanzó, y en medio de un mar de lanzas, lo que vio al abrir los ojos lo conmocionó. Por el imperio. Mientras la multitud rugía, la columna que se extendía cientos de metros comenzó a avanzar, y él la siguió pasivamente. La mayoría de los hombres de la multitud, como él, empuñaban lanzas como armas y vestían armaduras estándar con petos de hierro. Algunos, heredados de sus familias, llevaban medias placas más robustas, a veces incluso espadas largas. ¡Uaaaaaac! Como respondiendo a los soldados imperiales, un rugido bestial resonó a lo lejos. El rostro de Easy palideció al oírlo. Entre la densa formación de soldados, pudo ver a los orcos de piel verde aparecer como una ola rugiente. Blandían armas rudimentarias, emitiendo rugidos estridentes mientras avanzaban como una marea viva. Se había acabado. Lo habían transportado a Warhammer medieval, y ahora se había convertido en la unidad de lanceros más básica del imperio, sin siquiera escudo. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, las diferentes columnas se separaron automáticamente, llevándolo hacia el flanco derecho del campo de batalla. Easy sentía la garganta seca, las piernas pesadas como plomo, pero los empujones y gritos a sus espaldas lo arrastraban hacia adelante. Solo podía seguir mecánicamente al grupo. Dense prisa, alcáncenlos. Bastardos, quietos. Sujeten sus armas con todas sus fuerzas. Rugió el hombre barbudo con media armadura al frente, blandiendo su espada larga e indicando al portaestandarte a su lado. Apenas había encontrado el equilibrio cuando vio a los orcos surgiendo en la distancia. Solo entonces comprendió que, sin darse cuenta, había llegado a la vanguardia. Los orcos de la delantera cargaron sobre sus jabalíes, estrellándose contra el centro de la línea imperial. La fuerza del choque hizo tambalear las primeras filas, y los gritos de guerra resonaron como un trueno. Todo se convirtió en un caos de choques metálicos y rugidos. La guardia de Reik, con sus alabardas, entró en acción. Avanzaron con disciplina, derribando a los orcos montados y cerrando filas con firmeza. La batalla se volvió una tormenta de acero y voluntad. Easy, a unos cientos de metros, sentía que el corazón casi se le salía del pecho. Apretó su lanza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El suelo vibraba bajo sus pies con cada carga. Entonces, apareció una criatura colosal. Una araña gigantesca, tan grande como una colina, avanzaba con sorprendente rapidez. En su lomo, un goblin hechicero agitaba su bastón, dirigiendo a la monstruosidad. Araña gigante arácnida. El terror recorrió a Easy. Justo cuando pensó que la bestia lo embestiría, giró hacia otro lado, estrellándose contra la caballería imperial. El choque levantó una nube de polvo y gritos. Pero los orcos y goblins no le dieron respiro. Cargaban contra él con armas alzadas, los ojos encendidos de furia. «¡Arremete!», gritó el oficial al mando. Como un solo cuerpo, los lanceros bajaron sus armas. Se alzó un bosque de puntas brillantes que frenó el impulso de la horda con un estruendo ensordecedor. Las manos de Easy temblaban, y su primer intento fue torpe. Su lanza chocó contra el arma de un joven orco, la fuerza del golpe casi lo derriba. Por suerte, un compañero lo cubrió, desviando al enemigo. Easy tragó saliva, contuvo el pánico y lanzó su lanza otra vez, esta vez con éxito. El impacto le devolvió una sensación de realidad. El fragor era indescriptible. La línea imperial crujía bajo la presión, pero se mantenía en pie. Los rugidos y los gritos se mezclaban en un torbellino que parecía no tener fin. En un instante de desesperación, Easy vio cómo un compañero era alcanzado y caía, mientras otro ocupaba su lugar de inmediato. La vida y la muerte se mezclaban en segundos, y él apenas podía pensar. Solo reaccionar. Cuando un goblin se abalanzó sobre él, creyó que todo había terminado pero de repente, una sombra gigantesca pasó sobre su cabeza. Una garra negra derribó al enemigo, abriendo un espacio en el frente. Por Sigmar. El grito retumbó justo cuando la araña monstruosa cayó finalmente, aplastada bajo un golpe decisivo. El suelo tembló y con ella, la moral de los goblins se derrumbó. El miedo los dominó y comenzaron a huir hacia el bosque, desbandados. La batalla había terminado.
Easy jadeaba con dificultad, con el cuerpo empapado en sudor. Le dolían las manos por sostener la lanza tanto tiempo, y cada músculo de su cuerpo gritaba de cansancio. Al mirar a su alrededor, vio el campo cubierto de restos de combate, humo y polvo. El aire estaba cargado de tensión, el eco de los rugidos aún flotando en el ambiente. Se escuchaban gritos dispersos, mientras los imperiales aseguraban la zona y algunos atendían a los heridos. Easy arrancó un trozo de tela de su propia túnica y lo presionó contra una herida en su hombro. El dolor era agudo, pero estaba vivo. Había sobrevivido a su primera batalla en el mundo de Waramer. Easy estaba perdido en sus pensamientos en ese momento. Esta batalla clásica le recordó el estado de este mundo. Era el año 2502 del calendario imperial. El emperador Luboldi había muerto ese año. Karl Franz se convirtió así en el jefe de la casa de Holstein, ostentando simultáneamente los títulos de príncipe de Aldorf y elector de Reichland. Como el trono estaba vacante en ese momento, los electores imperiales se reunieron en Aldorf para elegir al emperador. Sin embargo, solo se emitieron 4 votos a favor de la sucesión de Karl, con 3 abstenciones. Boris Todbringer, elector de Midenland, recibió 8 votos. Como nadie recibió 10, la elección legalmente obligatoria fue inválida y se celebró inmediatamente una segunda ronda de elecciones. El ataque sorpresa de los Pieles Verdes ocurrió durante el intervalo entre la segunda ronda de elecciones. Taiwan Novel Network. Karl Franz los encontró mientras salía de Aldorf para patrullar el bosque. Esta batalla también brindó a los demás electores una nueva perspectiva sobre el desempeño de Karl, y muchos comenzaron a reconsiderar al joven candidato. Finalmente, las elecciones resultaron en una victoria aplastante para Karl Franz, quien ascendió al trono y vio realizadas sus ambiciones. Pero esto fue solo el comienzo. Un escalofrío recorrió el corazón de Easy. ¿Quién podría haber imaginado que 18 años después, el mundo se vería repentinamente sumido en una situación irreversible? Como si el destino hubiera girado la rueda del destino, el universo de Waramer. Total War terminaría con esta batalla y comenzaría con la elección de Karl Franz como emperador. Como si despertaran en un instante, las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras comenzaron a agitarse con creciente inquietud. Los magos se reunieron, los señores de la guerra emergieron como una lluvia torrencial y la tensión aumentó en todo el mundo. Pequeñas escaramuzas estallaron con frecuencia, escalando gradualmente a batallas a gran escala, y la brutalidad de la guerra se intensificó. Como un fuego furioso, las llamas de la guerra se extendieron rápidamente, arrasándolo todo. Cada batalla estuvo marcada por el derramamiento de sangre y el sacrificio, un precio terrible que solo intensificó el conflicto, haciéndolo cada vez más difícil de controlar. Todo esto culminó con la llegada del fin de los tiempos en 2520. Fue una catástrofe sin precedentes que azotó el mundo entero. Archaon, elegido por los 4 dioses, lideraría las incontables legiones de los dioses del caos en una invasión atronadora. Simultáneamente, un vasto ejército de Skavens, bajo el mando de la rata cornuda, surgiría de la tierra como un maremoto, lanzando una ofensiva arrolladora y desencadenando una guerra de la piedra bruja a escala mundial. Este doble golpe inevitablemente hundiría al mundo en un abismo irreversible. Mientras tanto, las facciones de humanos, hombres lagarto, elfos y enanos, incapaces de prever el final, permanecieron inmersas en sus propios conflictos e ilusiones de prosperidad, luchando entre sí sin cesar. En el viejo mundo, los imperios humanos se afanaban en la lucha por territorio y soberanía. Los altos elfos y los elfos oscuros luchaban entre sí. Los enanos, enterrados a gran profundidad, extraían minerales y repelían las invasiones de los Pieles Verdes, mientras su población menguaba. Los hombres lagarto, siguiendo las profecías de los ancestrales, protegieron los templos, solo para ser destrozados por la devastación y la plaga de los Skaven. Innumerables templos y ciudades quedaron en ruinas, y los hombres lagarto se retiraron a sus últimas fortalezas y huyeron del mundo presas del pánico. Al pensar en esto, Easy sintió una profunda impotencia. Solo quedaban 18 años para el fin devastador. Y ahora era solo un lancero imperial, apenas sobreviviendo en el campo de batalla, su nombre insignificante. La muerte era tan común que la vida allí era tan barata como la tierra bajo sus pies. La desesperación, como una serpiente fría y venenosa, se enroscaba en su corazón, casi asfixiándolo. Había viajado a través del tiempo solo para ser pulverizado por la furiosa marea del caos y el torrente de los Skaven en 18 años, junto con este mundo desesperanzado.
Quizás no tendría que esperar 18 años, quizás morir sin nombre en alguna batalla. Después de todo, morir prematuramente permitiría que su alma se disipara más fácilmente. En ese momento, un calor extraño surgió de su hombro herido sin previo aviso, fluyendo instantáneamente por todo su cuerpo. Un extraño zumbido resonó repentinamente en la mente de Ishi, un sonido que no provenía del mundo exterior, sino que resonaba directamente en las profundidades de su conciencia. Entonces, una pantalla translúcida apareció de la nada ante él, con un texto brillante e imágenes grabadas. Héroes de Might and Magic. ¿Es esto, Héroes de Might and Magic? Preguntó Ishi con los ojos desorbitados. ¿Seench? Consideró varias posibilidades, con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Instintivamente, extendió la mano para tocar la pantalla translúcida, solo para descubrir que la atravesaba, como si solo existiera en su mente. Pero en el momento en que su dedo atravesó la pantalla, incontables imágenes inundaron su mente. La conciencia de Ishi pareció ser atraída por una fuerza invisible, trascendiendo los límites de la realidad. En un mundo rebosante de fantasía y guerra, se desatan innumerables batallas emocionantes. Héroes intrépidos lideran vastos ejércitos, marchando por la vasta tierra. Ángeles de alas blancas luchan junto a poderosos caballeros humanos, blandiendo espadas relucientes y liderando a sus ejércitos sin miedo a la batalla. Demonios y diablos siembran el caos en el campo de batalla, desatando llamas abrasadoras y efusivas nubes de azufre, abrasando la tierra hasta convertirla en tierra quemada, llenando el aire de un calor y un hedor sofocantes. Y en la lejana ciudad plateada, sabios magos ejercen poderosos hechizos, invocando imponentes titanes y misteriosas criaturas mágicas para luchar junto a ellos contra la invasión de enemigos extranjeros. Los inquietantes no muertos del cementerio, los monstruos que acechan en las mazmorras, los elfos ocultos en los bosques y los guerreros enanos atrincherados en sus fortalezas. Diversas fuerzas se entrelazan en esta tierra, librando una serie de luchas desesperadas en una batalla caótica y furiosa. Tesoros legendarios brillaban con un resplandor misterioso y deslumbrante en medio de las llamas de la guerra, aparentemente imbuidos de un poder y una sabiduría inagotables. Vastas franjas de energías mágicas se entrelazaban y colisionaban en el aire, estallando en un deslumbrante despliegue de luz, como deslumbrantes fuegos artificiales que estallaban en el cielo nocturno, una escena que cautivaba los sentidos. Finalmente, todo se fusionó y colisionó, formando un ciclo de orden y caos. La escena final mostraba al dragón eterno, Asa, el dragón del orden, luchando contra Urgash, el dragón del caos. Urgash fue derrotado y cayó al vacío, dejando el mundo de Asan en ruinas. Al final, solo quedó Asa, el dragón del orden, y se elevó lejos de ese mundo. Sus inmensas alas de color negro azabache eran infinitas, y su piel brillaba con el resplandor de innumerables estrellas, extendiéndose en una vasta extensión. Lo último que Ishi vio fueron sus ojos brillando con una suave luz plateada. Observó conmocionado cómo la pantalla se desvanecía, revelando el fin del mundo Asan y el origen del sistema. Se sintió perdido. El mundo de Heroes of Might and Magic finalmente había terminado, pero tal vez podría revivirlo a través de este sistema. Antes de que pudiera recuperarse de sus pensamientos, una nueva interfaz comenzó a aparecer en la pantalla. Aparecieron 5 interfaces más. Interfaz personal, interfaz de habilidades, interfaz de ciudad, invocación de héroes y mercado de tesoros. Interfaz personal. Facción. Santuario humano. Facción. Imperio humano, Reikland. Posición. Señor. Nivel actual. 0, exp. 12.000. Fuerza 0, defensa 0, inteligencia 0, fuente de maná 0, suerte 5. Recursos. Oro 0, madera 0, piedra 0, cristal 0. Las filas de ceros lo hicieron sonrojar. Entonces apareció la interfaz de la ciudad. La pantalla cambió, revelando una vista aérea de un mapa topográfico virtual envuelto en niebla. En el centro, donde debería estar el núcleo de la ciudad, se alzaba un grupo de edificios grises con la inscripción: no se ha encontrado ni establecido ninguna ciudad principal. ¿Una ciudad principal? Ishi miró a su alrededor. El humo del campo de batalla aún no se había disipado, y el suelo estaba sembrado de cadáveres y armas rotas. A lo lejos, se oía el estrépito de los soldados imperiales despejando el campo de batalla. Se encontraba cerca del campamento temporal de Karl Franz, sin siquiera una aldea propiamente dicha, y mucho menos una ciudad principal. Esta supuesta interfaz de ciudad parecía un mero adorno. Sin embargo, en estos edificios grises, sorprendentemente se podían ver cartas de soldado de Waramer, e incluso una opción para reclutar campesinos de nivel 0.
Nivel 0. Campesino. Nivel 1. Milicia, infantería, arquero. Nivel 2. Centinela, tirador de primera, ballestero, monje, monja, lobo temible. Nivel 3. Guardia real, ejecutor, ballestero divino, sacerdote, sacerdote, espíritu de luz, grifo, caballero, arcayalero. Nivel 4. Espada de dragón, espíritu radiante, inquisidor sagrado, grifo real, paladín. Nivel 5. Espadachín supremo, templario, ángel, jinete solar. Nivel 5, lágrima de asa. Arcángel, serafín. Pantalla de habilidades. La pantalla se encendió, cambiando de pantalla, pero estaba vacía, salvo por una pequeña línea de texto. Sin habilidades aprendidas. La pantalla de habilidades mostraba 12 árboles de habilidades aprendibles. 5 sistemas de campaña. Paragón, territorio, tácticas, grito de guerra y guerra, y 7 elementos mágicos. Fuente, luz, oscuridad, agua, fuego, tierra y aire. Jishi recorrió estas habilidades con la mirada, sintiendo una oleada de nostalgia. Habilidades como mando táctico, maestría en armas y mejora de defensa, así como hechizos de magia legendaria como titiritero, detención del tiempo y explosión interna, le resultaban demasiado familiares. Todas eran habilidades clásicas de Heroes of Might and Magic VI. Además, la facción humana también poseía la ventaja de experto en entrenamiento de Heroes of Might and Magic V, así como hechizos clásicos de Heroes of Might and Magic III como visión atmosférica e incluso Armagedón. En otras palabras, este sistema se basaba en Heroes of Might and Magic VI, incorporando muchos elementos clásicos de anteriores juegos de Heroes of Might and Magic y Warhammer. Al ver esto, Izzy se tranquilizó. Si realmente podían invocar a una raza ancestral como un ángel absolutamente orientado al orden, entonces no podía ser una conspiración de Tzeentch. Además, como deidad creadora, el estatus de Asa debería haber superado al de un dios del caos como Tzeentch. Se dirigió al botón invocación de héroe. La pantalla cambió de nuevo, mostrando una imagen similar a un altar con el requisito de invocación marcado junto a ella. Construir una taberna para desbloquearla. Sin embargo, cuando intentó concentrarse en la opción, aún pudo entrar y examinarla. Una voz suave pero autoritaria resonó en su mente una vez más. Bienvenido al lugar donde el destino se entrelaza, señor. Tus decisiones determinarán el curso de tu futuro. Tan pronto como las palabras terminaron, la pantalla comenzó a parpadear, luego se quebró, como si una fuerza desconocida respondiera a sus intenciones. Inmediatamente, emergieron imágenes vívidas, cada una representando a un héroe diferente con habilidades distintivas. Había caballeros humanos vestidos con armaduras doradas, blandiendo grandes espadas. Magos envueltos en capas misteriosas, blandiendo bastones. Generales orcos salvajes. Señores esqueléticos envueltos en túnicas negras, exudando un aura amenazante. E incluso un señor demonio azotando a un perro demoníaco de 3 cabezas. Héroes de todas las razas se reunieron, cada uno poseyendo habilidades y poderes únicos. Si tan solo pudiera invocar a un héroe ahora, la situación de Izzy cambiaría en un instante. Jishi se dio cuenta vagamente de que sus 9 facciones diferentes estaban divididas en 18 patrones. Templo, academia, bosque, fortaleza, baluarte, cementerio, calabozo, infierno y Yingzhou. Cada facción consistía en héroes ordinarios y extraordinarios. Invocar héroes comunes solo requería monedas de oro, mientras que los héroes extraordinarios requerían monedas de oro y cristales mágicos adicionales. Parecía que cuanto más poderoso y misterioso era el héroe, más exigentes eran los requisitos de invocación. Sin embargo, intuía que, si bien estos héroes podían ser invocados al cumplirlos, no necesariamente serían leales al invocador. Era un arma de doble filo. Por suerte, se podían seleccionar según las imágenes. Sin embargo, ciertos héroes, como conspiradores de talla mundial como el no muerto Sandro o héroes de tipo infernal, eran absolutamente imposibles de invocar. Finalmente, estaba el mercado de tesoros, que también requería la construcción del mercado de recursos para desbloquearlo. Este mercado especial exhibía una variedad de tesoros relucientes. Pergaminos grabados con runas antiguas, collares con incrustaciones de gemas elementales, espadas imbuidas de poder mágico e incluso líquidos exóticos contenidos en exquisitas botellas de cristal. Mientras Izzy los observaba, la información correspondiente apareció automáticamente en la pantalla. Poción de vida. Restaura heridas leves, 500 de oro. Pergamino de curación. 500 de oro. Cristal mágico, fragmento. Contiene poder mágico puro y puede usarse para reponer la energía del lanzador, 2000 de oro. Armadura de piel de dragón tosca.
Proporciona protección física y mágica, 2000 de oro, 1 unidad de cristal. Bolsa dimensional pequeña. Proporciona espacio de almacenamiento portátil adicional, 3000 de oro, 2 unidades de cristal. Los precios variaban desde unos pocos cientos de monedas de oro hasta miles. Cuanto más poderoso era el tesoro, más asombrosa era la cantidad de oro e incluso cristales necesarios. Y si notó que algunos tesoros tenían un pequeño texto después de sus descripciones. Solo efectivo en héroes de ciertas facciones o requiere conocimiento de la facción correspondiente para su uso. Sin embargo, lo que más le impactó fueron los extravagantes objetos en la parte superior de la lista. Hoja de la perdición. Aumenta todas las estadísticas en 10, inmunidad a la magia de fuego. Incluye el hechizo definitivo, Armagedón, que aumenta el poder de la magia de fuego entre 10 y 100 veces. Requisito de compra. Desbloqueado. Espada de hielo. Aumenta todas las estadísticas en 10, inmunidad a la magia de hielo. Incluye el hechizo definitivo, Anillo Invernal, que multiplica por 10, 100 el poder de la magia de hielo. Requisito de compra. Desbloqueado. El poder divino del Rey Dragón, la alianza de ángeles, la capa del Rey Fantasma y una miríada de artefactos legendarios y armas dinásticas, cada uno exudaba un aura de poder impresionante. Tan solo ver sus nombres y breves descripciones aceleraba el corazón de Izzy. Solo imaginar la escena: espada de hielo en la mano izquierda, espada de la perdición en la derecha con un solo movimiento, era como una explosión nuclear, matando sin esfuerzo a Archaon, aplastando a la rata cornuda y cerrando la puerta del caos. No importaba cuántos ejércitos mortales hubiera, no serían más que carne de cañón ante estos dos artefactos. Con una carcajada, cruzó los brazos, y el mundo se derrumbó, el cielo se desmoronó y la tierra se hizo añicos. Izzy comprendió de repente. Estos dos artefactos jamás podrían aparecer al mismo tiempo. En cualquier caso, parecía que había esperanza para este mundo. Si bien la interfaz del sistema que tenía ante él aún necesitaba ser explorada, sin duda era una oportunidad que podría cambiar el destino del mundo entero. Y ese rayo de esperanza comenzaría con su acción inmediata. Ciudadano Izzy, está retirado. Resonó la voz del funcionario en el cuartel. Con expresión inexpresiva, colocó un documento delante de él, sellado con un brillante sello rojo. Izzy llegó vestido de etiqueta, con una apariencia típicamente oriental. Sin embargo, por alguna razón desconocida, el imperio pareció asumir que ya había servido en los piqueros durante un año. Para entonces, su regimiento ya había perdido a la mayoría de sus miembros, así que nadie se sorprendió. Como mucho, lo consideraron inusual que un nativo de China sirviera al imperio. Tras la batalla contra los Pieles Verdes, un recuento militar reveló que el comandante y la gran mayoría de los soldados de la tercera falange de Izzy habían perecido, dejando solo un puñado de soldados capaces de luchar. En consecuencia, el general imperial decidió disolver la unidad. El papel blanco que levantó decía: en vista de su desempeño en combate y del estado actual de la unidad, queda oficialmente dado de baja. Si desea reincorporarse a los piqueros imperiales, puede presentar este certificado para unirse a ellos. Izzy se quedó mirando las palabras, con una mezcla de emociones acumulándose en su mente. Desde que obtuvo el sistema, había planeado encontrar la manera de retirarse, pero no había previsto un giro tan repentino de los acontecimientos. El ejército le ofreció dos opciones. Izzy, como era de esperar, optó por retirarse de inmediato. Siendo un soldado pequeño, tuvo suerte de haber sobrevivido. Pero era comprensible. Los piqueros eran la unidad militar más antigua y básica del imperio humano. Casi todos los hombres adultos del imperio podían empuñar una lanza y estar en primera línea. Esta posición los hacía los más vulnerables al sacrificio o al retiro. El empleado no dijo nada más, simplemente añadió: dejen sus armas y armaduras aquí. Pueden cobrar su paga de jubilación y marcharse. A continuación. Luego sacó otro documento y lo leyó. Los soldados a su alrededor se acercaron uno a uno para firmar, devolver su equipo y luego abandonaron el cuartel, exhaustos y aliviados. La mayoría se dirigía al campamento de los piqueros. Izzy devolvió su equipo y abandonó el cuartel sin dudarlo, agarrando 18 coronas de oro. 12 altas coronas eran la paga de jubilación, equivalente al estipendio anual de los piqueros, y las 6 restantes eran recompensas por las hazañas militares de Izzy contra los goblins verdes. Caminando por las bulliciosas calles de Aldorf, entre el bullicio de los civiles, nadie parecía notar al soldado, recién llegado de la batalla. Para un ciudadano de la edad de Izzy, 18 años podrían parecer mucho tiempo en este mundo.
Al llegar a los 40 o 50, la mayoría ya está envejeciendo, quizás incluso muriendo antes del fin. Pero para Irisi, quien posee el sistema, estos 18 años son una carrera de vida o muerte contra el tiempo. Debe frustrar constantemente los planes de las fuerzas del caos, los Skavens y los vampiros, quizás incluso destruyéndolas por completo, para retrasar o evitar la catástrofe inminente. Para lograr estos objetivos, la fuerza individual por sí sola no es suficiente. Necesita recursos, aliados y un ejército leal y poderoso. Y el punto de partida para todo esto es cómo utilizar eficazmente el recién despertado sistema de héroes de poder y magia. La interfaz del sistema apareció en la mente de Irisi. Abrió la interfaz del pueblo. En ella, el terreno estaba vacío. Solo seleccionando una ubicación de inicio en la vida real y comenzando la construcción, los edificios grises se podían desbloquear de forma simultánea y gradual. Irisi apiló con naturalidad unas tablas de madera en el suelo, y un pueblo de nivel 0 quedó completo. En ese momento, el pueblo de nivel 0, con su ubicación de reasentamiento sin confirmar, también podía reclutar a los agricultores que aparecían en los pueblos de nivel 0. El precio era exactamente 15 monedas de oro por persona, con una producción mensual de 20 personas. Sin dudarlo, Irisi entró en el callejón desierto y gastó directamente 15 monedas de oro para reclutar a un granjero. De las sombras del callejón, apareció de repente un robusto granjero, vestido con ropa de campo, con un rostro sencillo y honesto, como si estuviera trabajando en la granja. Sostenía un rastrillo de 3 puntas y no parecía un hombre listo para la batalla, pero eso se debía simplemente al arma. El énfasis en la robustez se debía a que parecía más fuerte que el granjero promedio, con una barriga prominente y brazos tan gruesos como sus piernas. Claramente tenía suficiente para comer todos los días, algo inusual entre los granjeros de esa época. Con su fuerza física, incluso si solo estuviera arando la tierra, probablemente era 3 veces más eficiente que los granjeros del imperio. ¿En qué puedo ayudarle, señor? El granjero parecía confundido, pero al ver a Irisi, pareció cobrar vida. ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? Irisi miró al granjero que había aparecido de la nada. Su tono parecía tranquilo, pero este era su primer encuentro real con el poder del sistema. Una persona viva y respirando estaba ante él, como si hubiera surgido de la nada a la realidad. Yo, no lo recuerdo bien. Me llamo Bot, señor. El granjero se rascó la cabeza, con aspecto ligeramente confundido, pero sin demasiado miedo ni resistencia. Solo recuerdo estar trabajando en el campo cuando todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, estaba aquí. ¿Fuiste tú, señor, quien me invocaste? Sí, Bob. De ahora en adelante, eres mío, dijo Irisi con gravedad. Llámame señor de ahora en adelante. Te guiaré para que te hagas un nombre aquí, pero debes obedecer mis órdenes. Bob asintió. Aunque todavía un poco confundido, sus ojos brillaban con genuina confianza. Entiendo. Eres señor. Haré lo que me digas. Dijo, apretando con fuerza el rastrillo de 3 puntas, como si estuviera listo para seguir las aventuras de Irisi. Irisi lo observaba. El sistema funcionaba con tanta naturalidad, que incluso el recuerdo de estas unidades invocadas se gestionaba con la misma naturalidad. Este campesino se convertiría en la primera piedra angular de su futuro imperio. El campesino poseía la ventaja de contribuyente, lo que significaba que cada campesino podía aportar al señor una moneda de oro adicional al día. Por lo tanto, cada 2 semanas, podía reclutar a otro campesino de Heroes of Might and Magic V y luego seguir reclutando más campesinos en un plazo aún más corto, creando una fuerza acumulativa que desbloqueaba gradualmente tropas y edificios de mayor nivel. Además, al incorporar las tropas al sistema de Heroes of Might and Magic, los fondos de reclutamiento se pagaban en su totalidad, lo que significaba que no había necesidad de salarios para cubrir los gastos de mantenimiento más allá de la comida necesaria para los humanos. Generar tropas del vacío, crear cosas de la nada. Ese era el poder del sistema, y también le daba confianza a Irisi. Mi señor, ¿qué quiere que haga ahora? Bob, con su rastrillo de 3 puntas, parecía haber ganado algo de confianza. Busca un lugar donde quedarte, descansa esta noche y abandona la ciudad mañana temprano. Nos vamos de aquí, respondió Irisi brevemente. Necesitaba verificar que la ventaja de contribuyente de Bob funcionara de forma estable, como prometía el sistema. La cuota inicial de reclutamiento de 15 monedas de oro exigía una devolución rápida. Alquilaron una habitación en una sencilla posada cerca de las murallas de la ciudad. La habitación era pequeña y oscura, olía a sudor y moho, pero era barata y estaba alejada del bullicio de la carretera principal.
Easy y Bob se turnaban para la guardia. Él estaba sentado con las piernas cruzadas en un rincón, aparentemente descansando con los ojos cerrados, pero en realidad, estaba revisando mentalmente la interfaz del sistema. El tiempo pasaba. Cuando el reloj de la torre de Aldolf dio la medianoche, Easy vio claramente que el número de recursos en la interfaz del sistema aumentaba. Una moneda de oro más. Bob, un granjero del mundo de héroes of Might and Magic, le proporcionaría un ingreso neto de una moneda de oro al día, sin costos adicionales de mantenimiento más allá de alimentarlos. Una moneda de oro apareció de la nada en su mano y luego desapareció junto con las otras dos, elevando el saldo de monedas de oro en la interfaz del sistema a 3. Todo parecía marchar bien. Al amanecer, empacaron sus pertenencias. Easy trazó un plan aproximado basado en la situación actual y se preparó para sacar a Bob de Aldorf inmediatamente y dirigirse a las fronteras del imperio. Para liberar el poder del sistema, debían encontrar un lugar donde fundar una ciudad y empezar a acumular recursos y poder. Aldorf, como corazón del imperio, era un lugar bullicioso y abarrotado, con una compleja red de poder. Ya fuera la nobleza, la iglesia o el ejército, nadie permitiría que un don nadie estableciera allí una base. Además, cada centímetro de tierra ya estaba completamente utilizado, sin dejar espacio para su expansión. Por lo tanto, no podía ser su punto de partida. Solo un lugar remoto pero prometedor, no gobernado directamente por los 12 electores del imperio ni controlado estrictamente por fuerzas poderosas, era el lugar al que quería ir. Parecía que tal lugar no existía, pero existía. Una tierra relativamente libre donde podía desarrollar su territorio con discreción, no muy lejos, y que aún así ofrecía suficientes recursos y valor estratégico. Ese lugar era el territorio de los príncipes fronterizos, remoto y débilmente gobernado por el imperio. Cruzaba las fronteras del imperio y las montañas negras, un complejo territorio de montañas, bosques y pantanos. Más importante aún, el control del imperio sobre sus príncipes fronterizos es particularmente tenue debido a los feroces orcos que asaltan periódicamente las tierras fronterizas y a los astutos hombres rata que siembran el caos en las profundidades de la tierra. Aunque nominalmente forman parte del imperio, los príncipes de las fronteras oriental y occidental albergan en realidad a innumerables nobles empobrecidos, mercenarios y fugitivos que se aventuran allí. Estos individuos suelen formar sus propias facciones, colaborando y entrando en conflicto entre sí. En resumen, esta es una tierra de reglas laxas, oportunidades y peligros. Para Easy, este entorno, si bien desafiante, también ofrece un amplio margen para implementar sus planes. Con el desarrollo gradual del sistema Heroes of Might and Magic, cree que puede, desde cero, construir una fuerza capaz de transformar la situación. El imperio actualmente consta de 12 provincias. Reikland, Wiesenland, Midenland, Nordland, Oakland, Ostland, Talarek, Stirland, Averland, Soyand y Silvania Oriental y Occidental. La ciudad de Aldorf, en Reikland, es el corazón del imperio. Desde allí, alcanzar las fronteras del imperio requiere un viaje de al menos varios meses. Además, si bien el viaje hacia el sur desde Aldorf, a través de Grunberg hasta Nuln, es una de las rutas comerciales más seguras del imperio, aún así, existen informes de encuentros ocasionales con hombres bestia o goblins escondidos en los bosques. Más al sur de Nuln, debido a los escasos bosques de Wiesenland, los hombres bestia y los goblins ya no son comunes, reemplazados por bandidos y ladrones errantes en el camino hasta llegar a la Fortaleza de Sol, la última parada del imperio. Por lo tanto, para evitar problemas innecesarios, Easy decidió unirse a la caravana, viajando primero a Nuln antes de hacer otros planes. Easy condujo a Bob al distrito comercial de Aldorf, una de las zonas más concurridas de la ciudad. Las mercancías se amontonaban, comerciantes de todo el imperio e incluso de otros países se reunían allí, el sonido del regateo y el clamor de los carruajes se entrelazaban. Tras observar atentamente, Easy seleccionó una caravana de tamaño moderado. Consistía en una docena de carros cargados de grano, tela y una gran cantidad de metal en bruto. Al preguntar, supieron que las mercancías se dirigían a Nuln, en Wiesenland, para su comercio, y luego a la fortaleza de Thor. Al frente de la caravana iba un hombre corpulento y barbudo de mediana edad que se presentó como el capitán de la caravana, llamado Rudolf. ¿Quieren unirse a la caravana? Rudolf miró a Easy y Bob de arriba a abajo, con la mirada fija en el tridente que Bob sostenía. No pudo evitar fruncir el ceño. A juzgar por su equipo, no son aventureros profesionales, ¿verdad? Easy sacó una moneda de oro de su bolsillo y se la entregó. Solo queremos llegar sanos y salvos, no necesitamos ningún cuidado extra.
Conocemos las reglas, y esta moneda cubrirá nuestros gastos de viaje. Rudolf tomó la moneda, la pesó y su expresión se suavizó. De acuerdo, en ese caso, únanse al grupo. Pero recuerden, no se detengan si corren peligro en el camino. No tenemos tiempo para rescatar a quienes no entienden las reglas. Y así, Easy y Bob se unieron con éxito a la caravana. Tras esperar gran parte del día siguiente, la caravana comenzó a salir lentamente de las puertas de Altdorf. Easy, de pie en el carruaje, contempló la magnífica ciudad. Altdorf, la capital del imperio. La icónica bandera del grifo imperial ondeaba en su torre más alta, como una llama ardiente al atardecer. Las imponentes torres de las iglesias, los magníficos palacios y las interminables murallas fortificadas de la ciudad hablan de la majestuosidad y el poder del imperio. Un flujo constante de carruajes atraviesa lentamente las imponentes puertas de la ciudad, custodiados por soldados con armadura pesada y una mirada penetrante que escudriña a cada transeúnte. Tras salir de la ciudad, a lo largo del camino imperial, aparecen ocasionalmente pequeñas aldeas y puestos de avanzada a lo largo del camino. Las imponentes murallas, los campanarios de las iglesias y las bulliciosas calles se desvanecen gradualmente, reemplazadas por ondulantes campos y distantes montañas y bosques imponentes. La ubicación geográfica de Altdorf es única, moldeada por las fértiles llanuras de Reikland y las dos arterias del río Reik que atraviesan el imperio. Reikland mantiene puestos de control a lo largo de la ruta, y patrullas con armadura pesada pasan periódicamente junto a las caravanas, manteniendo un fértil control sobre las regiones centrales del imperio. En los primeros días tras salir de Altdorf, los caminos aún mostraban el singular paisaje del corazón del imperio. Fértil tierra negra, olas de trigo ondeando entre hileras ordenadas, y agricultores inclinados sobre sus labores por doquier. Las aldeas eran en su mayoría estructuras de piedra y madera, con pulcros tejados, y pequeños santuarios que simbolizaban la fe de Sigmar solían erigirse a la entrada. Mientras la caravana continuaba hacia el sureste a lo largo del río Reik, pasaron por grandes minas y granjas controladas por Altdorf, y después de casi 2 semanas, llegaron a Grunberg. Grunberg es una ciudad de Reikland, situada en los límites de Wiesenland. Aunque no tan próspera como Altdorf, su ubicación la convertía en un punto de tránsito clave para comerciantes y viajeros. También es famosa por su ganadería, con establos y pastos que ocupaban la mayor parte de los pastos en las afueras de la ciudad. La caravana se detuvo en Grunberg para un breve descanso, reabastecerse de comida y agua, y comprobar el estado de los carros para asegurar un avance sin contratiempos en el viaje. Easy aprovechó la oportunidad para explorar la ciudad y observar el paisaje de esta ciudad fronteriza. A diferencia de la majestuosidad de Altdorf, Grunberg era más robusta y práctica. Las calles estaban bordeadas de casas bajas de piedra, con techos de paja y paredes adornadas con pieles de animales y herramientas de todo tipo. El mercado bullía de actividad, y los gritos de los vendedores ambulantes resonaban sin cesar. Easy podía percibir el rico aroma del ganado incluso antes de entrar. Las calles estaban repletas de comerciantes, pastores y viajeros. No solo se comerciaba con grano y telas, sino también con ganado de todo tipo. Los gritos de vacas, ovejas y caballos se mezclaban con la multitud, creando una atmósfera vibrante. Joven, mire estas armas. No son caras, pero son robustas y duraderas, ideales para un viajero como usted, dijo el anciano arrugado con cariño cuando Easy se detuvo. El puesto vendía armas y armaduras, exhibiendo varias espadas pulidas y armaduras desgastadas. Easy no se apresuró a comprar nada, pero hizo algunas preguntas sobre Grunberg con indiferencia. El anciano simplemente había montado su puesto para matar el tiempo, y sin nada más que hacer, comenzó a charlar. Por sus palabras, supe que el viaje a Nuln había sido relativamente tranquilo en los últimos años, pero los bosques del oeste lo eran mucho menos. Muchas caravanas que se dirigían a Uprak habían sido asaltadas allí, con pequeños grupos de hombres bestia acechando en los bosques, aprovechándose de las caravanas. Aunque Grunberg y Uprak habían enviado tropas repetidamente para eliminarlos, los hombres bestia siempre huían, retirándose a lo profundo del bosque. Una vez que las tropas se retiraban, se reagrupaban y reanudaban el acoso a los viajeros y las caravanas. Cada generación es peor que la anterior. Rugió el anciano. En aquel entonces, seguí al general Reinhardt al bosque y aniquilé a todos esos hombres bestia. A diferencia de estos jóvenes de hoy, que simplemente se esconden tras las murallas de la ciudad, esperando a que los monstruos llamen a la puerta. Al poco rato, la caravana estaba casi lista. Aunque era casi mediodía, aún se preparaban para continuar.
Cuando regresaron a la caravana, Rudolf dirigía al grupo mientras se preparaban para partir. Easy y Bob se reincorporaron a la caravana, junto con John, compatriota de Bob, reclutado en el sistema. Tras pagar 2 chelines de plata, a Rudolf no le importó de dónde venía. La caravana partió de nuevo, con los carruajes avanzando lentamente desde Glenburg hacia Nuln. A medida que Grunberg se desvanecía gradualmente de la vista y el paisaje de la carretera comenzaba a cambiar a medida que se adentraban en el territorio de Wiesenland, el terreno, antes llano, se tornó ondulado, con las vastas llanuras interrumpidas por colinas ondulantes y escasos bosques. Wiesenland era el dominio de la condesa electora Etelka von Liebowitz, y su capital provincial, Nuln, era un centro de fabricación de armas imperiales, con la principal escuela de artillería y el gremio de ingenieros del imperio. Ocasionalmente se veían patrullas dentro del territorio, cuyas armas cambiaban de alabardas y escudos a mosquetes. El ritmo de la caravana disminuyó notablemente. Las carreteras en Wiesenland no eran tan buenas como las de las zonas centrales de Reikland, con frecuentes pendientes y arroyos ocasionales que obligaban a la caravana a avanzar con precaución. El borde del camino ya no era una tierra fértil e inmenso, sino que fue reemplazado por vastas extensiones de bosques secundarios que habían sido talados y luego regenerados, así como varias grandes minas a cielo abierto. Una vez tras las puertas de hierro, el aire de Nuln comenzó a impregnarse con un tenue aroma a azufre y coque, testimonio del incesante trabajo del vasto complejo industrial de Nuln, palpable incluso a considerable distancia. Las imponentes chimeneas formaban los tentáculos del vasto arsenal de Nuln, donde los hornos trabajaban día y noche, forjando las armas y cañones de los que dependía el imperio. Habían llegado a Nuln. Mientras la caravana de Rudolf entraba lentamente en el mercado, el clamor envolvió instantáneamente a Easy y a los otros dos. En marcado contraste con las especias, el sudor y la piedra de Aldorf, el aire aquí estaba impregnado de un olor a hollín, óxido y grasa de baja calidad. Enormes engranajes giraban lentamente sobre sus cabezas, con un rugido sordo, mientras las tuberías de vapor silbaban, emitiendo ocasionalmente bocanadas de niebla blanca. Las calles estaban llenas de montañas de lingotes de metal, coque y toscas cajas de madera. Trabajadores con delantales de cuero grasiento empujaban pesados carros por los estrechos pasillos. Las imponentes chimeneas, como gigantescos dedos negros apuntando hacia el cielo plomizo, expulsaban continuamente una humareda. Mi señor, este lugar da aún más miedo que Aldorf. Bob encogió el cuello e inconscientemente apretó con más fuerza el rastrillo de 3 puntas, como si el áspero mango de madera pudiera brindarle seguridad. John también miró a su alrededor con nerviosismo, abrumado por la enorme y ruidosa escena industrial que lo rodeaba. Easy parecía bastante tranquilo, pero tenía el ceño ligeramente fruncido. No estaba acostumbrado al ruido. Capitán Rudolf, gracias por su atención durante el viaje. Easy se acercó al capitán de la guardia de la caravana, quien dirigía la descarga, y lo saludó. Tras llegar la caravana a su destino, los pasajeros y la caravana, natural y tácitamente, dieron por finalizado el viaje, y cada uno se despidió. Sin embargo, después de más de medio mes, seguía saludándolo. Rudolf se secó el sudor de la barba y sonrió. De nada, hermanito. El dinero y las mercancías ya están pagados, y no me has causado ninguna molestia. Pero... Su mirada recorrió a los 2 granjeros que estaban detrás de Easy, quienes parecían fuera de lugar. Los condados de Wesen y Suden son relativamente estables, pero más al sur, pasando la fortaleza de Thor, llegarás al territorio de los reinos fronterizos. Es un lugar caótico. Orcos, goblins, bandidos y esos nobles exiliados que se detestan se pelean y matan constantemente. Para alguien como tú, y Traes, frunció los labios y señaló a Bob y John, ayudantes como esos, es mejor regresar antes que morir. Gracias por el recordatorio, capitán. Prestaremos atención. Y si ya lo había decidido. Tenía que ir a los reinos fronterizos. Tras despedirse de Rudolf, Easy se unió a Bob y John con la multitud en Ciudad Nuln, dirigiéndose directamente a la zona de comercio de artículos de primera necesidad, relativamente baratos. Por el camino, vio más símbolos del imperio. Enormes hornos brillaban con un rojo abrasador en las profundidades de los talleres, y el tintineo de los martillos sobre el metal resonaba sin cesar. Aprendices del gremio de ingenieros, vestidos con uniformes manchados de grasa, pasaban apresurados, agarrando planos. Incluso pudo ver cómo remolcaban varios cañones recién fundidos hacia las murallas de la ciudad. No había necesidad de quedarse allí mucho tiempo. El proceso de adquisición se había desarrollado sin contratiempos.
Como fábrica de armas original, Nuln ofrecía precios más bajos por la metalistería que en las capitales de provincia. Los fondos restantes, más las 10 monedas de oro que Bob y John habían obtenido gracias a sus ardides con los contribuyentes, sumaban un total de 16 monedas de oro. En un concurrido mercado al aire libre, compró un viejo caballo de tiro por 3 monedas de oro, lo que les proporcionó pan, carne seca, frijoles y una pequeña bolsa de sal para los tres durante varias semanas. En un puesto de segunda mano frente a una herrería, compró una hacha robusta para cortar madera, una azada de mango corto y varios cuchillos cortos afilados para Bob y John. Aunque eran de segunda mano, eran bastante resistentes y duraderos. Finalmente, se equipó con un equipo completo de espadachín imperial estándar, por 8 monedas de oro. Consistía en una espada larga imperial recién forjada y de alta calidad, escudo, armadura y yelmo. El viaje costó 14 piezas de oro y 10 chelines de plata. Era hora de partir. Cruzarían los pantanos que rodeaban Nuln y continuarían hacia el sur, hasta la ciudad montañosa de Lautenbach. Si el tiempo no apremiaba, podía simplemente quedarse en la ciudad y esperar a que el sistema aumentara automáticamente su fuerza, pero el tiempo no esperaba a nadie. Aunque 2520 era la fecha límite, la situación en el mundo de Waramer se deterioraría a partir de 2502. Cuanto más se demorara, peor sería para él. Tras un breve descanso en Nuln, Easy, Bob y John condujeron sus caballos de carga hacia el sur. Al dejar atrás la puerta sur de Nuln, la pesada atmósfera industrial y el ruido ensordecedor quedaron rápidamente atrás. Sin embargo, en lugar de aire fresco, el aire que los recibió era húmedo y sofocante, con el rastro de vegetación podrida y barro. La carretera imperial bajo sus pies dio paso rápidamente a un camino de tierra compactada. A ambos lados se extendía la vasta e interminable ciénaga que rodeaba la ciudad de Nuln, cuyos charcos brillaban tenuemente bajo la escasa luz del sol. El estado de la carretera era peor de lo esperado. Aunque seguía siendo una vía imperial vital, la llamada carretera a menudo era poco más que un estrecho terraplén de tierra, construido rudimentariamente y ligeramente elevado sobre la superficie. En algunos tramos, estaba completamente sumergido en agua turbia, lo que requería vadearlo. El agua fría y fangosa se le colaba en las botas, haciendo que cada paso pareciera una ardua caminata por un lodazal. El caballo de carga resoplaba irritado. Su pesada carga dificultaba su avance. «Este maldito lugar», murmuró John, siguiéndolo con paso lento y superficial. Las perneras de sus pantalones, ya empapadas de barro, se le pegaban a la piel. Miró a su alrededor con ansiedad, sintiendo que acechaba tras los troncos muertos que flotaban en la superficie. Bob no estaba mucho mejor. Apretaba con fuerza el grueso hacha de talar, sujetando con una mano las riendas de su caballo de carga. Y si caminaba delante, sujetando la espada larga imperial a la cintura. Su recién adquirido equipo de espadachín imperial le resultaba un poco incómodo en el ambiente húmedo. El frío del metal le penetraba la piel a través del forro, y su visión era algo limitada bajo el casco. Pero se obligó a mantenerse alerta, muy concentrado y atento a cada movimiento a su alrededor. El viaje se volvió extremadamente lento. Pasó medio día antes de que consiguieran avanzar con dificultad menos de 10 millas. El barro era espeso y pegajoso, a veces hundiéndose hasta la pantorrilla. El aire era caluroso y húmedo, y los mosquitos pululan, lo que lo hacía extremadamente irritante. Las caras y cuellos de Bob y John pronto se cubrieron de bultos rojos e hinchados. «¡Malditos bichos!», exclamó John sin poder evitar maldecir, dándose una palmada en el cuello, dejando un cadáver de mosquito ensangrentado. «Ten cuidado, mira por dónde pisas», advirtió Easy. En cuanto terminó de hablar, John resbaló, gritó de sorpresa y cayó a medio camino en un charco aparentemente poco profundo junto al camino. Se revolvió presa del pánico, salpicando lodo y agua por todas partes. «Agárrate», reaccionó Bob rápidamente, extendiendo el largo mango de su rastrillo de 3 puntas. John lo agarró con fuerza, como si fuera un salvavidas, y Bob y Easy trabajaron juntos para sacarlo del lodo helado. «Gracias, no. Sáquenme. Algo me ha agarrado la pierna». A John le castañeteaban los dientes. El frío y huesudo contacto con su pierna lo aterrorizó, y luchó desesperadamente por liberarse. Sin dudarlo, Easy agarró el brazo de John. Ambos tiraron hacia arriba, mirando hacia el lodo. Del agua turbia emergió una mano esquelética, agarrando la pantorrilla de John. Las falanges del esqueleto eran de un extraño blanco azulado, y hierbas negras parecían enredarse en las articulaciones. «Asa, ¿qué demonios es esto?».
exclamó Bob con los ojos como platos. Levantó su hacha y cortó el brazo, precipitándolo al agua. Easy desenvainó su espada larga imperial y la clavó con fuerza contra el esqueleto. Cuando la hoja extinguió el fuego del alma dentro de su cráneo, el esqueleto, oculto bajo el lodo, perdió su poder y se desplomó lentamente en el lodo. John también fue rescatado con éxito por los dos hombres. Tenía el rostro pálido, las piernas débiles y apenas podía mantenerse en pie, jadeando. No te asustes, probablemente solo sea un esqueleto común y corriente. Easy le dio la vuelta al esqueleto. Estaba cubierto solo con ropa andrajosa y descompuesta. Por los restos de ropa, se podía adivinar vagamente que podría haber sido un viajero que, por desgracia, se había perdido en este pantano. Una clara marca de corte en sus costillas sugería una feroz batalla. Quizás fue este conflicto fatal el que finalmente lo llevó a la muerte, dejándolo como un montón de huesos olvidados en el lodo, solo para ser despertado por el denso viento mortal del pantano. Easy se sacudió el barro de la punta de su espada y miró con cautela el charco silencioso. Bajo el agua turbia, parecía haber más siluetas pálidas, pero quizá no fuera solo una ilusión suya. Sal de aquí, algo anda mal aquí. El tono de Easy era incuestionable. Ya no escatimó energías, aferró la empuñadura de su espada y echó a andar a grandes zancadas. Bob, también temeroso de estos monstruos esqueléticos que aparecían de repente de la nada, lo siguió de cerca, usando sus anchos hombros para sujetar las caderas del caballo de carga y ayudarlo a avanzar por el resbaladizo risco de barro. A John no le importó el barro negro, frío y pegajoso que le cubría el cuerpo, y usó las manos y los pies para salir del lodo. Avanzaron con dificultad por el camino embarrado. El pantano circundante estaba impregnado de un repugnante hedor a descomposición, y de vez en cuando se oían los gemidos sordos de criaturas desconocidas, como si los espiaran en la oscuridad. Quizás fue una falsa alarma. Durante los días siguientes, salvo una tormenta que hizo que el camino fangoso se volviera aún más resbaladizo y difícil de transitar, y que el aire se espesara, no se produjeron otros incidentes inusuales. Los otros dos granjeros que Easy había reclutado a través del sistema también llegaron. Como si hubieran pasado por una zona peligrosa, el número de comerciantes que regresaban a Nuln y de Nuln aumentó gradualmente. Algunos regresaban del sur, otros se dirigían al sur como ellos. Estas caravanas variaban en tamaño. Algunas estaban compuestas por unos pocos hombres y algunos animales de carga, mientras que otras eran mucho más grandes, con docenas de carros que avanzaban lentamente por el lodo. 5 hombres y un caballo avanzaban penosamente por el pantano, con la ropa empapada de barro y sudor, que luego se secaba bajo el sol abrasador. Esta repetida procesión se volvió rígida e incómoda. Con el paso del tiempo, el pantano se fue aclarando y el terreno comenzó a ascender. El camino fangoso se convirtió gradualmente en un sendero de montaña de grava, lo que indicaba su aproximación a la ciudad montañosa de Lautenbach, que marcaba el final de este imponente pantano. Parecía una falsa alarma. Después de todo, este lugar seguía siendo una vía vital para el imperio, por la que pasaban numerosos viajeros. Cualquier criatura peligrosa a gran escala habría sido eliminada hacía mucho tiempo. La tensión de Easy se fue calmando poco a poco. Sin embargo, gracias a conversaciones con algunos comerciantes, Easy supo que la situación se había alterado en la ciudad de Lautenbach. Circulaban rumores de que un grupo de hombres bestia estaba activo en los bosques que conducían a Wiesenburg, y que las caravanas desaparecían misteriosamente de vez en cuando. Sin embargo, estos informes eran en su mayoría rumores, sin pruebas sólidas. Aún así, Bob, John y los demás se pusieron aún más nerviosos. A medida que se acercaban a Lautenbach, la ciudad montañosa se hacía visible gradualmente. Construida en la ladera, sus murallas, construidas con enormes bloques de piedra, brillaban con un brillo antiguo a la luz del sol. En la puerta de la ciudad, un flujo constante de peatones y caravanas pasaba, mientras los guardias en las murallas observaban atentamente. Los 5 hombres llegaron a la puerta, pero los soldados los detuvieron. ¿De dónde son? ¿Qué hacen en la ciudad? Un soldado los miró de arriba abajo, con la mirada fija en sus ropas y armas embarradas. Easy dio un paso al frente, les entregó una pequeña bolsa de monedas de cobre y respondió con calma. Venimos de Nuln, pasamos por aquí. Nos gustaría pasar a descansar y reabastecernos. El soldado frunció el ceño, aparentemente insatisfecho con su actuación, pero al ver que eran 5 hombres fuertes, les hizo un gesto para que pasaran. Pasen, pero compórtense. Al entrar en Lautenbach, las calles, aunque no eran espaciosas, bullían de actividad.
Puestos de todo tipo se alineaban en las calles, vendiendo comida, armas y diversos artículos de primera necesidad. La especialidad principal de la ciudad, el mineral de hierro crudo, también abundaba, y los gritos de los vendedores se mezclaban con el parloteo de los transeúntes. Easy condujo a Bob, John y los demás a una pequeña posada. Después de acomodar a sus caballos de carga, se lavaron y se pusieron ropa limpia. En el vestíbulo de la posada, pidieron comida y bebida, comieron y escucharon a la gente a su alrededor comentar la situación en la ciudad. ¿Se han enterado? El hijo de la familia del viejo Tom, al sur de la ciudad, fue a Wiesenburg con una caravana hace unos días, pero aún no ha regresado. Me temo que se encontró con esos hombres bestia, dijo un hombre de mediana edad con preocupación. Ay, este mundo está lleno de agitación. Me pregunto cuándo enviará el señor tropas para exterminar a esos hombres bestia, repitió un joven cercano. Señor. Mientras puedan seguir pagando impuestos, al señor de Wiesenburg no le importan estas cosas, resopló otro hombre con desdén. La sensación de familiaridad finalmente llegó. Y si sabía desde hacía tiempo, por su experiencia en Waramer, que aunque el imperio parecía pacífico, en realidad era un caos por todas partes. Fuera de las murallas de la ciudad, los monstruos y los bandidos campaban a sus anchas. Parecía que la razón por la que Easy y sus compañeros no se habían topado con criaturas peligrosas a gran escala era simplemente porque habían seguido honestamente el camino imperial y habían tenido buena suerte. La situación en Wiesenburg, en cambio, se ajustaba mejor a las circunstancias del imperio. Si bien los avistamientos de hombres bestia y las desapariciones de caravanas no eran comunes, ocurrían de vez en cuando, y los taberneros no se sorprendieron en absoluto. Por suerte, Wiesenburg estaba a la derecha de Lautenbach, y Easy no planeaba ir allí, así que no afectaría su viaje posterior. Después de Lautenbach, su siguiente parada sería Faidorf, la capital provincial de Sudenland. Bob mordisqueó su pan y preguntó nervioso. Señor, ¿qué hacemos ahora? No nos vamos a topar con esas criaturas, ¿verdad? Easy tomó un sorbo de su cerveza rubia con calma. No te asustes. No vamos por ahí, y aún estamos lejos del bosque. Solo tendremos que tener cuidado. Pero aún así debemos estar preparados. Después de cenar, nos reabasteceremos de armas, comida y algo de alcohol, y luego continuaremos nuestro viaje. Aunque a Easy no le gustaba beber, no había otra opción. En el imperio, especialmente en Wiesenland, el centro de la forja, el agua limpia era mucho más difícil de conseguir que la cerveza amarga, lo que hacía que la cerveza pálida fuera una fuente de agua relativamente segura. Después de cenar, los 5 se dirigieron al mercado. El mercado estaba repleto de productos. Primero se detuvieron en un puesto de armas, propiedad de un hombre bajo y barbudo que saludaba cálidamente a los transeúntes. Easy seleccionó cuidadosamente los artículos y compró una lanza para cada uno de los 2 nuevos granjeros que se habían unido a ellos. Las lanzas tenían astas robustas y puntas afiladas, que brillaban fríamente a la luz del sol. Luego se dirigieron a la sección de alimentos, que estaba repleta de provisiones secas. Pan negro duro, salchichas secas al aire y bolsas de fruta deshidratada. Easy les indicó a todos que se abastecieran para asegurar provisiones suficientes para el próximo viaje. Bob, John y los demás, agarrando bolsas grandes y pequeñas de comida, con el rostro demacrado por la fatiga, seguían obedeciendo las instrucciones de Easy. Al comprar bebidas, Easy seleccionó cuidadosamente varios barriles de cerveza pálida de alta calidad. Estos fueron colocados cuidadosamente en los caballos de carga, junto con el resto de las provisiones, para que se convirtieran en una parte esencial de su viaje. Tras completar sus compras, los 5, guiando a los caballos de carga, partieron de nuevo. Sudenland, antes conocida como Torland, estaba dividida entre Wiesenland y Aberland por diversas razones. La capital provincial, Faidorf, ahora está gobernada por la condesa electora Etelka von Liebowitz. Al norte de Faidorf se encuentran fértiles tierras de cultivo, que gradualmente se transforman en pastos. Al sur, la confluencia de las montañas grises y negras ofrece abundantes recursos minerales. Este mineral se vende a los enanos del sur o se transporta al norte por los ríos Tor y Reik hasta la plaza del mercado de Faidorf, desde donde fluye a otras zonas de los imperios occidental y central. Las tierras fronterizas meridionales de Venland, demasiado alejadas de la capital para un control directo, han obtenido semiautonomía, lo que refuerza la sensación de ser un lugar distante e ingobernable. Más al sur de Venland, más allá de la fortaleza de Tor y el paso del Diente Invernal, se encuentran los reinos fronterizos.
Tras dejar la ciudad de Dottenbach, el camino se ensanchaba gradualmente. Los bosques a ambos lados eran menos densos, con amplias zonas marcadas por señales de deforestación. Y si especuló que esto podría deberse a la alta demanda de madera de los pueblos cercanos, lo que provocó la tala a gran escala. Y si caminaba al frente del grupo, en constante vigilancia. Observó su entorno y dijo a los que iban detrás: no bajen la guardia. Aunque parezca un lugar abierto, nadie sabe qué peligros acechan en el bosque. Bob, agarrando con fuerza su hacha, miró a ambos lados del camino y respondió: no se preocupe, señor, lo vigilaré de cerca. Los dos granjeros recién llegados, con rastrillos de 3 puntas y lanzas en la mano, habían estado algo nerviosos desde que llegaron a este mundo. John se secó el sudor de la frente. Espero salir pronto de este bosque. Es tan inquietante. El grupo continuó avanzando cuando, de repente, un sutil crujido se escuchó desde la maleza a la derecha. Todos se detuvieron en seco. El crujido se acercó, y entonces, un lobo enorme emergió del bosque. Su pelaje gris cubría su cuerpo, sus ojos feroces, sus colmillos al descubierto, y los miraba fijamente. Varios lobos más aparecieron desde diferentes direcciones, rodeándolos. Es una manada, gritó Bob. Y se observó con calma los movimientos de los lobos. Todos, pónganse espalda con espalda y no se asusten. No les tenemos miedo a estos cachorros de lobo, señor. Rieron John y los demás. En el mundo de Asa, los 4 habían trabajado en los campos durante años, enfrentándose constantemente a estas bestias. Entonces hazlo a tu manera. A ver cómo te las arreglas con estos lobos. Easy levantó su escudo y lo apuntó hacia adelante. Los lobos caminaron lentamente a su alrededor, emitiendo ocasionalmente gruñidos bajos, como si buscaran una oportunidad para atacar. Mírame, señor. Bob tomó la delantera, blandiendo su hacha y atacando al lobo más cercano. El lobo esquivó el golpe con un movimiento hábil y se abalanzó sobre Bob. Bob, sorprendido, se desvió hacia un lado y golpeó al lobo con fuerza en la espalda con el mango del hacha. El lobo aulló de dolor. John, lanza en mano, se abalanzó sobre otro lobo que intentaba un ataque por el flanco. El lobo saltó ágilmente para evitar la estocada, pero John rápidamente retiró su lanza y atacó de nuevo, esta vez alcanzándolo de lleno en la pierna. El lobo, herido, retrocedió cojeando. 2 granjeros recién llegados, armados con rastrillos de 3 puntas y lanzas, se enfrentaron a los lobos. Uno de los granjeros, aprovechando el momento oportuno, golpeó a un lobo en el costado con su rastrillo de 3 puntas. El lobo no pudo esquivarlo y recibió un golpe en el flanco. Su pelaje gris se tiñó instantáneamente de rojo con sangre. El lobo herido gimió de dolor, un grito que pareció enfurecer a los demás, quienes atacaron con aún mayor frenesí. Un lobo saltó alto, abalanzándose sobre un granjero que sostenía un rastrillo de 3 puntas. El granjero entró en pánico y casi recibió un mordisco en el brazo. Por suerte, otro granjero apuñaló al lobo en el abdomen con una lanza. El lobo giró en el aire, evitando el golpe fatal, pero aún así recibió un arañazo y cayó al suelo. Concéntrense en el líder, interrumpan su coordinación. Al oír esto, la manada dirigió sus lanzas hacia el líder, más grande, que había estado dirigiendo los movimientos de la manada. Bob, aprovechando la oportunidad, se abalanzó hacia adelante, con el hacha en alto, y la descargó ferozmente sobre el líder. Este, presintiendo el peligro, intentó evadirlo, pero la lanza de John le bloqueó la retirada. Obligado a enfrentarse al hacha de Bob de cabeza, el impacto del hacha fue demasiado para la cabeza del líder. El golpe fue tan devastador que el lobo lanzó un aullido agudo y cayó al suelo, retorciéndose varias veces antes de caer. Al ver esto, los demás lobos perdieron la voluntad y huyeron uno tras otro. Nivel actual. 0, experiencia. 56.000. Qué extraño. Me pregunto por qué se atreven a atacarnos. John se secó el sudor de la frente y miró hacia donde huían. No le den demasiadas vueltas. Simplemente seguiremos las órdenes del señor. Date prisa y ayúdame a recoger las pieles de lobo. Son buenas pieles y podemos venderlas para ayudar a la familia, dijo Bob mientras comenzaba a recoger el cadáver del líder. Rápidamente desollaron al lobo y, tras un simple tratamiento, lo colgaron en sus caballos de carga. Tras recoger sus armas, continuaron su viaje. Tras esta batalla, todos se volvieron aún más vigilantes, constantemente atentos a su entorno. Durante los 5 días siguientes, 2 granjeros más se unieron al grupo. A medida que avanzaba el viaje, el paisaje del camino cambiaba gradualmente.
Los bosques se dispersaban, reemplazados por vastas extensiones de tierra de cultivo. Pero como era primavera, los campos seguían siendo solo un trozo de tierra marrón recién arada, con algún que otro brote verde y tierno asomando. Señor, recuerdo mis viejos tiempos de agricultura en el mundo de Asa, los ojos de John brillaban con nostalgia. El grupo continuó su viaje. Durante varios días, el paisaje permaneció igual. Vastas extensiones de tierra negra esperando ser aradas y sembradas, e interminables granjas extendidas. Durante este tiempo, siempre que Easy tenía suficiente oro, reclutaba de inmediato a nuevos agricultores para que se unieran al grupo. Al 10º día, finalmente aparecieron algunos edificios distintivos en la distancia, y se oían los débiles gritos de vacas y ovejas. Llegaron a un pastizal. Vastas extensiones de hierba verde esmeralda se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con rebaños de vacas y ovejas pastando tranquilamente. A lo lejos, un hombre con aspecto de ranchero iba a caballo inspeccionando su pasto. Bob dijo emocionado: Señor, mire este pasto. Es mucho más grande que el mío. Easy estaba a punto de asentir cuando notó algo inusual balanceándose en la hierba al borde del pasto. Todos, tengan cuidado. Algo podría estar mal, susurró Easy. Todos empuñaron sus armas de inmediato y observaron atentamente a su alrededor. Justo entonces, varias bestias pequeñas pero ágiles saltaron de la hierba y se abalanzaron sobre las ovejas. Estas criaturas se parecían a los humanos, pero eran más pequeñas y sus garras eran excepcionalmente afiladas. ¡Malditos duendes! Gritó el ranchero, espoleando a su caballo hacia las bestias, blandiendo un largo látigo. Al ver esto, Easy gritó a los demás: ¡Vamos a ayudar! ¡Bang! Sonó un disparo, y el ranchero sacó un rifle de chispa de su cintura y disparó contra los duendes. En medio del humo, un goblin fue alcanzado y cayó al suelo con un grito. Pero los demás goblins no se inmutaron, sino que atacaron a la oveja con aún más frenesí. Bob rugió, blandiendo su hacha y cargando hacia adelante, atacando a un goblin. Este esquivó ágilmente, y el hacha golpeó el suelo, levantando una nube de polvo. John, lanza en mano, se abalanzó sobre otro goblin, quien esquivó a un lado y arañó a John. John bloqueó rápidamente con su lanza, sus garras raspando el mango con un sonido agudo. Los granjeros recién incorporados los siguieron de cerca. Uno de ellos atacó a un goblin con un rastrillo de 3 puntas. El goblin saltó ágilmente, con las mandíbulas a punto de morder el brazo del granjero. Sobresaltado, el granjero instintivamente retiró el brazo, evitando por poco ser mordido. Otro usó una lanza para intentar detener a un goblin que estaba a punto de atacar a Bob, obligándolo a retroceder. Easy, escudo en mano, observaba la batalla. Observó que, si bien los goblins no eran particularmente fuertes individualmente, eran ágiles. Si esto continuaba, las ovejas sufrirían aún más pérdidas. Gritó: Todos, coordínense. No luchen solos. Reúnan a los goblins y luego atáquenlos juntos. Siguiendo la orden de Easy, los demás finalmente comenzaron a coordinarse, rodeando a los goblins. Bob aprovechó la oportunidad y cargó contra los goblins, blandiendo su hacha de un lado a otro, salpicando sangre por todas partes. John y los demás siguieron el ejemplo, apuñalando a los goblins con sus armas. Sorprendidos por el repentino y feroz ataque, los goblins cayeron uno a uno. Por suerte, no eran muchos, solo unos pocos, y tras una breve batalla, todos fueron aniquilados. El ranchero se secó el sudor de la frente y cabalgó hacia Easy y los demás. Gracias por su ayuda, de lo contrario mi rebaño habría sufrido grandes pérdidas. ¿A dónde van? Vamos a Faidol y pasamos por aquí. Vienen estos goblins a molestarnos a menudo. El ranchero asintió con impotencia. Sí, no sé qué está pasando últimamente, los goblins han aparecido y vienen a causar problemas cada pocos días. Easy pensó que realmente había muchos problemas en el camino. Sin embargo, aún así, consoló al ranchero. Creo que deben tener más cuidado en el futuro. Es mejor organizar algunos hombres para reforzar la defensa del rancho. Claro, gracias por recordármelo. No tengo nada de valor aquí, ¿qué tal si te doy unas ovejas como agradecimiento? Dijo el ranchero con generosidad. Easy negó con la mano. No, es solo un pequeño favor. Pero necesitamos comprar algunos caballos y reponer algunas provisiones, si te conviene. Claro, sígueme. El ranchero accedió de inmediato, giró la cabeza de su caballo y condujo a Easy y a su grupo hacia el interior del rancho. Tras cruzar la extensa pradera y sortear varios corrales y establos, llegaron al patio de una casa de madera relativamente ordenado.
Era, obviamente, la residencia y almacén del ranchero. Había una pérgola en un rincón del patio, con mesas y bancos de madera tosca debajo. El ranchero desmontó, ató las riendas a una estaca y pidió a Easy y a los demás que se sentaran a esperar. Tenemos algunos caballos de guerra recién entrenados y algunos de tiro. ¿Qué tipo crees que necesitamos? No te preocupes, todos son buenos animales. Últimamente han tenido mucho forraje, así que están gordos y fuertes. No necesitamos caballos de guerra, dijo Easy. No podía permitirse un caballo de guerra que costaría docenas de monedas de oro. Solo necesitamos 2 caballos de tiro, algo de comida y forraje. Jimmy, sal. Gritó el ranchero, y un joven, al parecer uno de sus jornaleros, salió corriendo de la cabaña. El ranchero le ordenó: Jimmy, trae los buenos caballos de tiro del establo. Jimmy respondió y corrió al establo. El ranchero asintió, se dio la vuelta y regresó a la cabaña. Un momento después, salió con el libro de cuentas. 2 caballos, algo de comida y forraje, 12 monedas de oro en total. Como me ayudaste a ahuyentar a los goblins, te daré 2. Con 10 bastará. Easy reflexionó un momento, pensando que el precio era razonable. Sacó una moneda de su bolso y se la entregó al ranchero. ¡Guau! Esta es una moneda de grifo imperial. El ranchero la tomó y la examinó con una pizca de sorpresa en el rostro. Esta clase de moneda de oro es rara hoy en día. No esperaba que tuvieras una. Guardó la moneda con cuidado, y su actitud hacia el juego se volvió más entusiasta. La moneda que daba el sistema era la moneda de oro estándar del Sacro Imperio Grifo de Asan, adornada con un grifo. Casualmente, Reikland también emitió una moneda de oro con forma de grifo. Aunque los detalles de los 2 diseños diferían ligeramente, todos en la región la aceptaban como la misma moneda. Y como la moneda de grifo era originaria de Reikland, era aún más valiosa. Jimmy rápidamente sacó a los 2 caballos de tiro, y tal como había dicho el ranchero, eran regordetes y fuertes, con pelaje brillante y aspecto vigoroso. Trasladaron las provisiones de los caballos de carga a la carreta que les había dado el ranchero, guardaron la comida y el forraje que habían comprado y, tras declinar su invitación a un festín, continuaron su viaje. Tras despedirse del ranchero, el grupo se amplió de nuevo. 2 robustos caballos de carga se unieron a las filas. Con mayor capacidad de carga y provisiones más abundantes, su paso se aceleró. 5 días después de dejar el rancho, finalmente llegamos a Faidolf, nuestra última parada fuera del imperio. La ciudad se alzaba imponente ante nosotros, con sus murallas marcadas por el paso del tiempo, pero aún exudaba una presencia majestuosa. Los guardias a las puertas de la ciudad, pulcramente vestidos con armaduras y armados con lanzas, inspeccionaban atentamente a cada persona que entraba. Al entrar, nos impactó la bulliciosa escena. Las calles estaban llenas de tiendas que vendían exquisita artesanía, panaderías que exhalaban aromas seductores, herrerías con una variedad de armas y armaduras forjadas por enanos, y había vinotecas por todas partes. La multitud bullía, desde nobles ataviados con galas hasta plebeyos cargando, y comerciantes de diversas regiones regateando con acentos diversos. Easy y sus compañeros caminaban por las calles, observando su entorno con curiosidad. Señor, Faidolf es mucho más próspera que la ciudad de Dottenbach por la que pasamos antes, comentó Bob sin poder evitarlo. Easy asintió. Después de todo, este lugar fue una vez la capital provincial, así que es naturalmente diferente. Busquemos primero un lugar donde alojarnos y luego busquemos información. Caminaron por la calle buscando una posada adecuada. Al cabo de un rato, vieron una posada con un letrero muy llamativo. Al entrar, los huéspedes bebían y charlaban, y el ambiente era muy animado. Tras organizar el alojamiento, los 14 finalmente encontraron 2 mesas para sentarse. De repente, oyó a 2 mercenarios con armadura de cuero junto a él hablando de algo. Ha llegado nuestra oportunidad, ¿te has enterado? Últimamente, el territorio del príncipe fronterizo parece estar un poco inestable, susurró un mercenario con una cicatriz en el rostro. ¿En serio? ¿Afectará eso a nuestro plan?, preguntó otro mercenario con el ceño fruncido y preocupado. Claro que no, dije, ha llegado nuestra oportunidad. Si hay caos allí, quizá podamos obtener muchos beneficios. El primer mercenario interrumpió las palabras abatidas de su compañero. La taberna bullía de actividad. Además de ellos, la mayoría eran mercenarios al borde de la guerra, y todos discutían la situación en el sur. Había habido un conflicto constante en el territorio de los príncipes fronterizos, y esta vez parecía particularmente animado.
Tras escuchar un rato, Easy finalmente comprendió la situación. El conflicto surgió de la noticia del descubrimiento de una mina de oro cerca de las Montañas Negras, que de alguna manera había escapado a la contención y se había extendido rápidamente. Ahora, varias facciones tenían la mira puesta en la mina, y varios nobles del territorio de los príncipes fronterizos estaban enfrascados en una feroz disputa por los derechos mineros. Había desplazados por todas partes, y la situación era caótica. Muchas facciones locales ya habían comenzado a reclutar mercenarios, y muchos se preparaban para dirigirse al sur a probar suerte, con la esperanza de obtener una parte del botín. A Easy se le ocurrió una idea. Había llegado una oportunidad de oro. Easy no necesitaba la mina de oro, pero este caos le permitiría explotarla, expandir rápidamente su poder e incluso convertirse en un segador oculto. Se giró para mirar a Bob y a los demás, notando que también habían escuchado la conversación de los mercenarios, con el rostro lleno de entusiasmo. Señor, ¿nos unimos a la diversión? Podríamos hacer una fortuna. Bob bajó la voz y dijo. No se preocupen, solo hagan lo que quieran y escuchen mis planes cuando llegue el momento. Sí, señor. Todos estuvieron de acuerdo. En los días siguientes, Easy dispuso que todos se dispersaran para informarse sobre las noticias del territorio del príncipe fronterizo y la mina de oro. Recorrieron calles y callejones, charlando con los clientes habituales de la taberna, preguntando a los vendedores ambulantes e incluso con algunos comerciantes del sur. Tras un cierto esfuerzo, obtuvieron mucha información útil. La noticia llegó hace 2 meses. La mina de oro se encuentra cerca del fuerte de hierro de Karak y tiene ricas reservas. Varios nobles que compiten por los derechos mineros son la familia Harris, la familia Callan y la familia Green. Estas familias están expandiendo sus fuerzas militares, no solo reclutando mercenarios, sino también reclutando por la fuerza a jóvenes y fuertes del territorio para el ejército. En medio de este caos, algunos grupos de bandidos también aprovecharon la oportunidad para operar en las zonas circundantes, robando a las caravanas y refugiados que pasaban. Además, corrían rumores de que algunas fuerzas no humanas vigilaban en secreto la situación en las minas de oro, aparentemente esperando el momento oportuno para atacar. Claramente, aunque el caos aún no había alcanzado su punto álgido, ya era el comienzo de la batalla final y decisiva, ya que carecían de los recursos financieros para contratar mercenarios por mucho más tiempo. Además, la primavera estaba llegando a su fin, y si la lucha no terminaba, nadie podría cultivar en paz. Esto era inaceptable para los nobles, cuyo sustento dependía de la producción de la tierra. Parecía que una determinación preliminar de la propiedad podría tomarse a finales de este mes o el próximo. Easy se dio cuenta de que se agotaba el tiempo para los preparativos. Reunió a todos y usó las 46 monedas de oro ahorradas tras la suspensión de 3 días del reclutamiento de agricultores para realizar una última compra importante. Como era la última ciudad adecuada para comprar antes de los príncipes fronterizos, debía asegurarse de tener suficientes suministros para los primeros meses. Y siguió al grupo por el bullicioso mercado de Faidolf. El tiempo se agotaba, y cada moneda de oro debía usarse con prudencia. Primero llegaron al mercado de cereales, donde el aire estaba impregnado del aroma seco de granos y frijoles. Easy seleccionó cuidadosamente centeno y frijoles de buena calidad y larga conservación, y también compró una gran cantidad de bloques de sal y varios barriles de verduras encurtidas baratas. Estos eran los pilares de su supervivencia durante los próximos meses. El comerciante de cereales observó al grupo que seguía a Easy, sabiendo que eran clientes importantes, y los presentó atentamente. Easy regateó con calma para asegurarse de que cada centavo valiera la pena. Señor, esto nos alcanza para comer un rato. John miró los sacos apilados y se sintió un poco aliviado. No es suficiente, negó Easy con la cabeza. También necesitamos preparar herramientas para recuperar terrenos baldíos y construir campamentos. La herrería era el siguiente objetivo. El sonido metálico del hierro se oía a lo lejos. La tienda estaba llena de diversas herramientas agrícolas y armas rudimentarias. Easy seleccionó cuidadosamente hachas de tala robustas, azadas de desbroce, palas y hoces, y compró tantas de cada una como pudo. También seleccionó especialmente hachas de tala más adecuadas para Bob y varios granjeros que parecían fuertes. Señor, esta hacha es pesada, sin duda hará que sea más rápido talar árboles y desbrozar la tierra. Bob sonrió mientras pesaba un hacha nueva. Úsala con moderación, no hay dónde repararla si se rompe, recordó Easy. Teniendo en cuenta la posibilidad de imprevistos, Easy también compró algunas lanzas resistentes y gruesos escudos de madera.
Aunque simple, es mejor que estar solo. El precio de las excelentes armas y armaduras forjadas por los enanos era exorbitante, y Easy tuvo que rendirse con pesar. Semillas. Señor, no olvide las semillas. Le recordó rápidamente otro granjero. Tenemos que cultivar para alimentarnos cuando lleguemos. Easy se dio una palmada en la frente, casi olvidándolo. Regresaron al vendedor especializado de semillas y seleccionaron centeno, avena y algunas semillas de hortalizas resistentes a la tierra pobre. Easy compró deliberadamente algunas variedades más por si algún cultivo no se adaptaba al suelo sureño. Finalmente, Easy también añadió algunos barriles de grasa, para el mantenimiento de herramientas y armas, yesca y pedernal, algunos haces de cuerdas resistentes y unas lonas gruesas e impermeables, que podrían usarse para construir una tienda temporal y proteger las provisiones de la lluvia. La lista de la compra fue completada una a una, y las monedas de oro en la mano de Easy se agotaron rápidamente. Mirando las provisiones que estaban casi apiladas formando una pequeña montaña, y luego las pocas monedas de plata que quedaban, Easy respiró hondo. Esto casi agotó todos los ahorros, pero para afianzarse en la caótica frontera, estas inversiones eran necesarias. Hagan un inventario y carguen el coche con cuidado. Ordenó Easy a todos. Sobre todo las semillas y las hierbas, colóquenlas por separado y no las aplasten. Aten bien la comida y las herramientas, el camino es difícil de transitar. Todos reaccionaron, atando cuidadosamente los pesados sacos, las cajas de madera y las herramientas a las carretas y los caballos de carga. Los 2 caballos de tiro recién adquiridos, junto con los caballos de carga existentes, aumentaron considerablemente la capacidad de carga, pero había demasiados suministros y las carretas estaban abarrotadas. Incluso algunas lanzas y azadas, que no temían la presión, solo pudieron insertarse diagonalmente en los huecos. Easy se mantuvo a un lado, observando a los ocupados subordinados y los vehículos cargados. El ajetreo de Faidorz parecía aislado, y su mente había volado por completo hacia la caótica tierra del sur, llena de incógnitas y oportunidades. Los suministros están listos, se ha obtenido información, y es hora de abandonar el imperio y adentrarse en el vórtice llamado territorio del príncipe fronterizo. Partan después de empacar, rumbo al sur. A pocos kilómetros de las puertas de la ciudad, el panorama cambió. El bullicio de la ciudad quedó atrás, y comenzaron a aparecer chabolas y campamentos improvisados a lo largo de los caminos, lugares de reunión para los refugiados de la guerra y los empobrecidos habitantes de la ciudad. El aire estaba cargado de polvo, sudor y un indescriptible hedor a descomposición, reemplazando el aroma a especias y fuegos artificiales de la ciudad. Las ruedas de la caravana rodaban por el camino lleno de baches, levantando nubes de polvo amarillo. Si bien Aldorf y Nuln también contaban con un gran número de refugiados, sus grandes poblaciones y economías les permitían encontrar algún sustento en las afueras de las ciudades. Pero Faidolf era, después de todo, una ciudad fronteriza, y su fachada de prosperidad y orden comenzó a desvanecerse. Muchos refugiados, acompañados de sus familias, tenían los ojos llenos de fatiga y confusión. Algunos miraban con la mirada perdida a Easy y sus compañeros al pasar, mientras que otros buscaban comida entre los montones de basura. Easy se sentó al borde de la carreta cargada, observando todo esto en silencio. Aunque aún era ancho, el camino no estaba tan bien mantenido como en Rickland. Los surcos eran profundos, hasta los tobillos en algunos tramos, lo que lo hacía irregular y discordante. Bob, inquieto, aferró su rastrillo de 3 puntas, incómodo con las miradas vacías y cautelosas de quienes lo rodeaban. Murmuró en voz baja. Mi señor, este lado sur, es realmente diferente de la ciudad. Para evitar imprevistos, el equipo partía temprano cada mañana, buscando un campamento adecuado antes del anochecer. Por la noche, encendían hogueras y se turnaban para protegerse de cualquier amenaza que acechara en la oscuridad. Easy notó que, a medida que se alejaban del centro del imperio, las aldeas junto al camino se volvían notablemente más pequeñas, sus casas de madera más rudimentarias y ruinosas, algunas incluso construidas a toda prisa con troncos toscos y barro. Las vallas y los muros bajos que servían de defensa alrededor de las aldeas a menudo estaban rotos, y sus reparaciones eran rudimentarias y apresuradas. Los cultivos en los campos crecían de forma desigual, con algunas parcelas incluso abandonadas y cubiertas de maleza. El aroma familiar del corazón del imperio, una mezcla de fuegos artificiales, ganado y reuniones humanas, comenzó a mezclarse con un tenue e inquietante aroma a hojas en descomposición y tierra húmeda proveniente de los bosques profundos. Un cambio más notable se percibía en la gente.
Los transeúntes, ya fueran viajeros aislados o pequeñas caravanas, mostraban expresiones de mayor tensión. Cada vez más portaban armas, y no solo espadas cortas para defenderse. Muchos lucían espadas largas colgadas a la cintura, arcos de caza o ballestas a la espalda. Las caravanas que pasaban se mostraban aún más cautelosas que en Aldorf, con los dedos de sus guardias inconscientemente apoyados en las empuñaduras de sus armas. Algunos, al ver a su grupo, se apartaban activamente, con la mirada llena de cautela o codicia. Pero al ver al grupo de Easy, compuesto por una docena de hombres corpulentos, cada uno armado, reconsideraban sus inapropiadas ideas. Sin embargo, algunos permanecían desprevenidos, quizás envalentonados por la llegada del anochecer. Ataque enemigo. Rugió Easy, desenvainando su espada al instante. La fría hoja destelló un escalofrío en la tenue penumbra. Noreste. Tomen sus armas. Bob se despertó sobresaltado, agarrando frenéticamente el rastrillo de 3 puntas que tenía a su lado y mirando en la dirección que Easy señalaba. A lo lejos, una docena de figuras sombrías corrían hacia ellos como fantasmas, sus espadas brillando con una luz fría y misteriosa. Que no cunda el pánico, sigan mis órdenes y formen una formación. Gritó Easy, observando rápidamente el campo de batalla. Descubrió que, aunque los atacantes eran numerosos, su formación era dispersa. Claramente no se trataba de un ejército regular bien entrenado. Probablemente eran bandidos o refugiados de las montañas cercanas. El líder era un hombre corpulento, tuerto, con una horrible cicatriz en el rostro. Su único ojo restante brillaba con codicia y ferocidad a la luz. El grupo, de unos 20 hombres, estaba harapiento, con sus armaduras de cuero manchadas de barro seco y sospechosas manchas oscuras, evidentemente producto de más de una feroz batalla. Como hienas oliendo sangre, emergieron silenciosamente de la escasa maleza a ambos lados del camino, al amparo de la penumbra, rodeando parcialmente a Easy y su grupo. Blandía un espadón a 2 manos con la hoja curva y gritó con voz áspera. ¡Alto! Dejen atrás las carretas y esos magníficos caballos. Considerando su número, les perdonaré la vida y los dejaré ir. Sus compañeros, tras él, rieron con malicia, apuntando al convoy con sus espadas oxidadas y sus toscas lanzas, con la mirada fija entre las carretas cargadas y los regordetes caballos, como lobos hambrientos sobre un trozo de carne. La mano de Easy ya había descansado silenciosamente sobre la empuñadura de su espada, que llevaba en la cintura. Examinó rápidamente el campo de batalla. El número de enemigos era prácticamente igual, pero su equipo, aunque destartalado, era ligeramente superior. Si bien sus hombres eran todos campesinos, sus viajes y entrenamiento no habían sido en vano. Su físico robusto los hacía muy capaces de luchar. ¿Listos? Denos la fuerza ahora. Si no se portan bien, tomaremos el asunto en nuestras manos. Blandió el bruto tuerto su mandoble con impaciencia, amenazando. En ese tenso momento, Easy recordó los movimientos de los soldados que acababan de cargar por la retaguardia. Su carrera caótica y frenética los había hecho parecer frenéticos, pero los que estaban detrás, protegidos por los pocos que iban al frente, habían perdido toda fuerza y solo podían apoyarse en sus armas para mostrar su bravuconería. Además, al observar las expresiones nerviosas de los soldados, pudo confirmar que eran hombres exhaustos, desesperados, no guerreros entrenados. Listos. Gruñó Easy, con una voz suave pero penetrante, ahogando al instante el clamor del enemigo. Bob y sus hombres, inicialmente desconcertados por el repentino ataque, se sintieron reconfortados por la voz familiar. Apretaron sus armas lanzas, tridentes, hachas y varios escudos de madera y rápidamente las lanzaron hacia adelante, formando una tosca pero sólida línea defensiva. El carruaje fue empujado rápidamente al centro del camino, sirviendo como cobertura improvisada. Insensatos. El líder tuerto, al ver que el enemigo se resistía en lugar de rendirse, montó en cólera. Su ojo restante brillaba ferozmente. Vayan. Acabad con ellos. Blandió su espadón y cargó a la cabeza de la carga. Los mercenarios que lo seguían lo siguieron con gritos de terror, levantando una nube de polvo con sus pasos caóticos. Jishi calculó la distancia. Justo cuando el enemigo avanzaba a 5 pasos, gritó. Lanceros, arremetan. Dense prisa. Se oyeron una serie de gritos nerviosos pero desesperados, y varias lanzas recién compradas atravesaron con fiereza los huecos entre los escudos de madera. Los 2 mercenarios al frente fueron sorprendidos, con las lanzas atravesándoles el pecho o el abdomen. Gritaron y cayeron hacia atrás, interrumpiendo al instante la carga enemiga.
Los mercenarios claramente no esperaban que este grupo de aparentes campesinos estuviera tan organizado, y su ofensiva se estancó. Aguanten. Que no cunda el pánico. Rugió el líder tuerto, intentando reagruparse. Sin embargo, Easy no les dio tiempo a respirar. Bob. El del cuchillo a la izquierda. Gritó con insistencia. Entendido. Rugió Bob, con la confianza acumulada y su instintiva ejecución de órdenes superando el miedo. De repente, se inclinó hacia adelante desde detrás de su escudo, agarrando con fuerza el hacha pesada con ambas manos. Con todas sus fuerzas, la blandió en diagonal hacia el mercenario que blandía el cuchillo y que intentaba esquivar la señal de Easy. ¡Puf! La hoja del hacha, con un sordo ruido de aire al romperse, se clavó ferozmente en el hombro y el cuello del mercenario. La sangre brotó a borbotones, salpicando el rostro de Bob. El mercenario cayó al suelo sin siquiera gruñir, con el cuerpo convulsionando violentamente. Esta escena sangrienta y violenta no solo dejó atónitos a los mercenarios del bando contrario, sino que incluso el propio Bob quedó atónito. Al ver sus manos y su hacha manchadas de sangre, se le revolvió el estómago. Bien hecho. Resonaron los vítores de Easy, llenos de ánimo. Todos los demás, mantengan la línea. No dejen que pasen. Este golpe atronador intimidó profundamente al enemigo. Los mercenarios vieron cómo sus camaradas eran aniquilados al instante, luego volvieron a mirar a los nerviosos pero feroces granjeros que formaban una sólida formación, y a su joven líder, que comandaba con autoridad y una ejecución despiadada. Su codicia inicial dio paso rápidamente al miedo. Eran un grupo variopinto de hombres derrotados, capaces de luchar en circunstancias favorables, pero que se retiraban al instante ante un oponente duro. El líder tuerto, con los ojos muy abiertos, rugió de ira. ¿De qué tienen miedo? Son tan pocos. Mátenlos o moriremos de hambre. Ante la amenaza del líder tuerto, los mercenarios apretaron los dientes y cargaron de nuevo. Sin embargo, el bando de Easy, ahora animado, y la confianza adquirida en la batalla anterior, hicieron que su defensa fuera más serena y organizada. Varios mercenarios más fueron alcanzados por las armas de Easy y sus hombres durante la carga, cayendo al suelo. Pero el enemigo, aprovechando su superioridad numérica, continuó asaltando las defensas. Easy blandió rápidamente su espada, deteniendo los ataques enemigos mientras observaba el campo de batalla. Observó que, si bien el enemigo estaba frenético, carecía de un mando unificado y luchaba de forma independiente. Así que decidió cambiar de táctica. Escuchen mi orden. Tomaremos la iniciativa. Gritó Easy. Escuderos al frente, lanceros detrás. Dispersémoslos. Tras un breve instante de sorpresa, todos obedecieron rápidamente la orden de Easy. Con un grito de carguen. Los escuderos sujetaron con fuerza sus escudos de madera, como un muro en movimiento, avanzando lentamente hacia el enemigo. Los lanceros siguieron a los escuderos, clavando sus lanzas por las grietas de sus escudos, buscando la oportunidad de atacar. Los mercenarios, sorprendidos por la iniciativa de Easy y sus hombres, perdieron la compostura al instante. El ataque organizado de Easy abrió un agujero en su semicerco. No los dejen escapar. Gritó Easy al ver que el enemigo comenzaba a entrar en pánico. Bob y los demás, envalentonados, cargaron con valentía, blandiendo sus armas con vigor. Los mercenarios creían estar condenados, y tras una breve, aunque no intensa, lucha, no pudieron resistir y comenzaron a huir. El líder tuerto, al ver la situación desesperada, dio media vuelta y huyó, sin importarle sus hombres. John, lleva a algunos hombres a vigilar los carros y proteger los suministros. Todos los demás, síganme y captúrenlos. Ordenó Easy, liderando la carga en dirección al ataque. Dejen de luchar, nos rendimos. Decenas de mercenarios que no pudieron escapar dejaron caer sus armas y se arrodillaron para implorar clemencia. Eran solo un grupo de mercenarios que se arriesgaron para sobrevivir. Ante el contraataque organizado por Easy, perdieron por completo el coraje para resistir. Pero fue un poco lamentable que el líder tuerto siguiera huyendo. Easy se detuvo y observó a estos rendidos. Agitó la mano e indicó a sus hombres que controlaran a los bandidos. Confisquen todas sus armas, átenlos bien y no les permitan hacer nada. Pronto, les quitaron bruscamente la sencilla armadura a los mercenarios y se la pusieron a su propia gente. Easy comenzó a interrogar a varias personas, quienes confesaron de inmediato sin interrogatorio alguno. Recuerden el nombre de dominio del sitio web inicial. 55H5 eran un grupo de mercenarios que regresaban deshonrados del territorio del Príncipe del Sur.
Durante su estancia allí, se unieron a una facción derrotada y huyeron del campo de batalla en desgracia, no solo sin recibir lo que les correspondía, sino también sufriendo graves pérdidas. Incapaces de seguir arriesgando sus vidas, huyeron al norte. Tras días de hambre y mareos, vieron pasar la caravana y consideraron robarla. Bob corrió emocionado, con el rostro aún manchado por la sangre del enemigo, y sonrió. Mi señor, somos realmente formidables. Les dimos una paliza. Solo son luchadores débiles. No nos subestimes. Easy se secó el sudor de la frente. Su primer encuentro con 30 o 50 hombres en el campo de batalla fue algo intenso. Pero se calmó rápidamente. Nuestra victoria esta vez se debió en gran medida a que llevaban días muriendo de hambre y estaban completamente exhaustos. Se giró y caminó hacia el grupo de mercenarios convertidos en bandidos. ¿Cuántos quedan? ¿Hay otros cómplices cerca? No, señor. Somos pocos. Estamos desesperados y solo pensamos en robar a un grupo. Por favor, perdónanos. Uno de ellos temblaba, con los ojos llenos de miedo. En ese momento, los miembros del grupo cercano se reunieron, clamando por un castigo severo para los bandidos atados. No podemos dejarlos ir tan fácilmente, si no, cualquiera vendrá a acosarnos en el futuro. ¿Los oyeron? Les daré una última oportunidad. ¿Qué quieren que haga con ustedes? Gishi miró a los bandidos con una mirada gélida. Sus rostros estaban pálidos. Después de un momento, un bandido más audaz dijo con valentía. Señor, estamos dispuestos a servirle para expiar nuestros pecados. Aunque hemos actuado mal, tenemos algo de fuerza y podemos ayudarlo con algún trabajo duro. Señor, no se puede confiar en las palabras de esta gente. Si pueden convertirse en bandidos, no hay garantía de que no lo traicionen en el futuro, replicó uno del grupo. Todavía necesitaban mano de obra. Gishi reflexionó un momento, tomó una decisión y los miró. Puedo darles una oportunidad. De ahora en adelante, son prisioneros y realizarán trabajos para expiar sus pecados. Gishi se volvió hacia el grupo y explicó brevemente. Necesitamos mucha gente y trabajo. Vigílenlos, denles algo de comer y no dejen que mueran de hambre. Los bandidos se inclinaron en agradecimiento. Gracias, señor, por su misericordia. Ya estaba oscuro, así que decidieron acampar allí y reforzar su vigilancia para prevenir otros ataques enemigos. A la luz de la fogata, Gishi contempló la oscuridad del sur y comenzó a reflexionar sobre la batalla. Si bien fue una victoria, también fue desorganizada. Y lo más importante, la falta de precauciones permitió que el enemigo se acercara sin ser detectado. Este descuido podría fácilmente resultar desastroso si se encontraban con un enemigo más fuerte y organizado la próxima vez. Pensando en esto, Easy decidió que, a partir de mañana, asignaría a alguien para que realizara reconocimiento y vigilancia, inspeccionando los alrededores con antelación. En cuanto a estos prisioneros recién llegados, eran una incógnita por ahora. Si bien se les había dado una oportunidad, sus mentes eran impredecibles. Easy asignó a John la tarea de vigilar de cerca sus movimientos. El grupo continuó su viaje, con la docena de prisioneros recién llegados apostados al final del grupo, bajo vigilancia. A medida que avanzaban hacia el sur, el clima se volvió cada vez más bochornoso y el aire se densificó con un aroma húmedo. A ambos lados del camino se formaban verdes pastos naturales. A lo lejos, los pastores pastaban tranquilamente en la hierba verde, y los pastores patrullaban las praderas a caballo. Al ver a Easy y su grupo, algunos pastores los saludaban desde lejos, mientras que otros los observaban con recelo hasta que el grupo se alejaba. Tras varios días de viaje, los prisioneros se adaptaron gradualmente a sus nuevos roles. Ya no eran tan tímidos como al principio, y algunos incluso se acercaron a otros, intentando conectar. Pasaron por varias aldeas más, que, al ver a Easy y su grupo, cerraron sus puertas. Easy comprendió que cuanto más se acercaban a la frontera, más caótica se volvía la situación. Esta era la cautela instintiva de los aldeanos ante un grupo extraño. Permaneció imperturbable, simplemente dirigiendo al grupo hacia adelante. Unos días después, la fortaleza Thor finalmente apareció. Construida en la ladera de la montaña, la fortaleza era un bastión militar estratégico en la puerta sur del imperio, un eslabón crucial en la defensa del imperio contra los orcos pieles verdes. La fortaleza, de varios kilómetros de longitud, ocupaba una pequeña parte del paso que conectaba la frontera imperial con los reinos fronterizos. Al estar cerrada al paso de comerciantes, la mitad restante estaba reservada para peatones y caravanas.
Los imponentes muros de granito proyectaban largas sombras al atardecer, con sus superficies moteadas grabadas con las cicatrices de años de guerra. La pesada puerta de acero, con el emblema del grifo imperial incrustado, permanecía firmemente cerrada. Su brillo metálico relucía en la penumbra. Torres de vigilancia salpicaban las murallas de la ciudad, y soldados en lo alto de torres distantes, recortados como siluetas clavadas en la muralla, observaban con cautela los alrededores. El grupo se acercó lentamente al pasadizo adyacente a la fortaleza, por donde entraban y salían peatones y caravanas. Sin embargo, a diferencia de la gente que habían encontrado antes en el camino, el ambiente allí era notablemente más sobrio y tenso. Los soldados patrullaban a ambos lados del pasadizo, escrutando a cada transeúnte. Cuando Easy y su grupo llegaron a la entrada, un oficial con armadura pesada y una espada larga al cinto se acercó. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Qué hacen en el sur? Su voz era profunda y autoritaria, su mirada recorrió al grupo. Easy sostuvo con calma la mirada del oficial. Señor, somos comerciantes de una aldea del norte que viajan al sur para comerciar en los territorios principescos del sur y ganarnos la vida. Le indicó a Bob que sacara unos documentos de un paquete y se los entregara al oficial. El oficial los miró y agitó la mano. No se molesten con esas tonterías. Solo son otro grupo de aventureros que buscan arriesgar sus vidas en las tierras del sur. Dense prisa y entreguen el dinero. A nadie le importa lo que estén haciendo ahí fuera. Easy y su grupo sacaron rápidamente una bolsa de monedas de plata y se la entregaron al oficial. El oficial las sopesó, asintió con satisfacción y les indicó que pasarán. Habían pasado el puesto de control fronterizo imperial. Más allá de este punto, estaban fuera del imperio.